Una breve introducción a esto de Mateo 8:22. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando tú le invitas a alguien a la iglesia, cuando tú le dices, arrepiéntete, cuando tú le dices, estás en pecado, todos, hermanos, todos van a tener una excusa. Muy bien, hermana Yesarela. Todo el mundo va a tener una excusa. Y como técnica, hermana Teresa, cuando usted esté en el barrio con todas las damas, cuando alguien le diga, sí, Teresita, mira, voy que vaya hirviendo las papas y ahí vengo, ¿ya? Ya te está dando una excusa. O si María te dice, sí, Teresa, ya, pero mira, tengo que llevar a mi nieto a su matiné, si no me quedaría. Excusa. Si te dicen, ay, lo que pasa es que ese día tengo que llevar, o tengo que comprar, o tengo que hacer, excusa. O si ese día le dice Yesarela a su amiga, amiga, vamos a la iglesia, tengo este tema, ¿no? Ay, no, es que esos días yo tengo mi clase de tal. Excusa. Hermanos, no debemos perder el tiempo. Tú le dices esto, pero ¿a qué nos lleva esta reflexión? Que cuando tú le dices, amiga, vecina, siervo, lo que tú quieras, sígueme, vamos a la iglesia, él te va a decir, no, espérate, tengo esto, tengo lo otro. No, que me van a pagar el doble porque tengo que hacer esto el domingo y tú sabes, yo necesito. ¿Ah? Siempre va a haber una excusa que se parece legal, que parece real, que parece entendible. ¿Sí? Parece entendible. Amiga, que los jueves tenemos un estudio discipulado. Uy, justo el jueves vengo de chambear y voy a tener que hacer la tarea de mi hijo o algo por ahí. Ya está. Excusa. Ustedes, hermanas que están aquí, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Aquí estamos los que realmente queremos servir al Señor. Que quiere decir que no hemos dado excusa para venir el día de hoy. Tenemos que entender quién realmente tiene ese deseo de servir al Señor. Nosotros como sembradores debemos enfocarnos. Tenemos que ser eficientes y eficaces con la semilla. ¿Usted tiraría una semilla a este piso? Es cemento. Es duro. No es tierra, no va a crecer y por lógica no va a dar fruto. Entonces lo que no nace, no crece. Así es cuando tú le dices a una sierva o a un siervo una vez, 2 veces, 3 veces. Y te da una excusa, te da una excusa y te da una excusa. No con esto estoy diciendo que no seas perseverante. No con esto estoy diciendo que dejes de hablarle a esa varona o a este potencial evangelizado, que lo invites. Tampoco. Pero nadie, solo Dios sabe quién va a ser salvo. Solo Dios sabe quién va a servirle. Pero no confundamos el hecho de nuestra tenacidad de ser cristiano y lo tengo que llevar a la iglesia. O le tengo que hablar la palabra. Y le insisto en hablarle la palabra. Cuando hay alguien que ya te pone excusas de 1000 maneras, te vas a dar cuenta qué es lo que más ama. ¿No? O va a amar su estudio, va a amar a sus nietos, va a amar la conversación con sus vecinos, va a amar todo lo que menos va a amar a Dios. Primero, lo de él. Primero yo, primero mi necesidad. Sí, pero no puedo. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermana? Y acá tenemos que aplicar y entender esta cita. ¿Qué va a pasar cuando tú no permites que Dios haga la obra poderosa, que haya lo sobrenatural, que haya el milagro? Porque tú lo quieres hacer, pues, ¿no? O sea,
Al quien le hablamos va a decir, no, espérate, mira, yo tengo que chambear el domingo y el domingo me van a pagar 60 soles. Y yo diario gano aquí la mitad. O algo más, me van a pagar 60 soles. ¿Me entiendes? Porque tengo necesidad, pues me dice, ¿no? Tengo necesidad. ¿Quién no tiene necesidad? A ver. Hay que tener claro, hermano, para no perder el tiempo cuando salgamos a evangelizar. Hago esta premisa primero porque es importante no perder el tiempo. El tiempo va a ser vital, el tiempo va a ser ideal, el tiempo va a ser decisivo. Porque cuando salgamos no vamos a estar todo el día caminando, vamos a estar 1 o 2 horas máximo. Y tienes que ser productivo. De esas 2 horas tienes que irte con una meta. Sabemos que Dios es el que hace la obra, nosotros vamos nomás como sembradores. Pero como sembradores no vas a tirar la semilla al cemento. Ese corazón que es el cemento es esa persona que te pone excusas. Y que Jesús le dijo, oye, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esos que están diciendo que voy a enterrar a mi muerto, que voy a ver a mi papá, que voy a ver primero a mis hermanos, que voy a ver primero, están poniendo excusas. Esos están muertos. Ahora deseamos que tienen vida, a través de la sangre de Cristo tendrán vida, pero mientras tanto tenemos que seguir fluyendo. No podemos retrasarnos con alguien e insistiendo con ese alguien y nos quitemos la visión de los que más necesitan la palabra, de los que más necesitan la semilla. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, la reflexión queda aquí. Tenemos que ser cautos donde tirar la semilla. La parábola del sembrador, que también otro pastor nos ha enseñado, habla de las diferentes tierras. ¿Sí? De las diferentes tierras. El pastor ha dado muy buenos materiales, hermanos, que yo lo tengo acá apiladito y muy lindo, hoy día lo he estado leyendo. Está bien precioso. Acá da, por ejemplo, la parábola del sembrador. Pastor ha dado la armadura del Señor. Pastor ha dado 2 de la sembradura. ¿No? Muchos no les he dado. Yo les recomiendo que lo que el pastor ha dado lo aglutinen y si no, se lo vuelvan a pedir. Porque eso vamos a estudiar, no totalmente, pero sí ciertas partes nos va a ayudar en el taller que va a estar más adelante. Porque todo lo que estamos aprendiendo vamos a fundamentarlo, hermanos. ¿Ya? Bien, entonces, Mateo 8:22. Nos debe quedar de ahora en adelante esa cita. Mateo 8:22. ¿Sí, hermanos? Mateo 8:22. Es la primera cita que vamos a aprender de manera global, de manera unánime, ¿ya? Mateo 8:22. La próxima semana nos venimos y vamos a repetir esta cita, ¿ya? Mateo 8:22. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ahí ya le vas a fundamentar, tal como dijo la hermana, que los muertos son aquellos que están ignorando la palabra, que le dan prioridad a sus cosas, le dan prioridad a otras cosas, y no como dice el mandamiento, el primer mandamiento, ¿no? Honra primero, ama con toda tu fuerza a Dios sobre todas las cosas. ¿Correcto, hermano? No nos sintamos mal, porque esos muertos que caminan, nosotros por fe los vemos en la luz de Cristo. ¿Ah? Los vamos a ver en la luz de Cristo, pero ¿sabes cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser? Cuando tú ves que esa tierra se ha movido y entre ese cemento se ve un poco de tierra. ¿Me entiendes, no? En este cemento sería algo inútil tirar una semilla. Pero ¿qué pasa si yo vengo con un pico, un taladrito, y de un heladito hago un... y se ve un poco de arenita ahí entre una piedra que se ha movido, un poco de arenita? ¿Ah? Ahí, tiro una semillita. Ahí al menos tengo la esperanza de que va a germinar porque he roto un pedacito de cemento y he visto un poco de tierra. Ahí recién tiro la semilla sobre esta base de cemento, porque sé que esa semilla va a crecer. Todo el cemento ya se ha encargado de romperlo, dice la palabra. Yo les pondré, dice, corazón de carne en ese corazón de piedra. Es similar. Él dice, yo permitiré que esta tierra sea sembrable para que germine, pero Él lo va a hacer. Ese pedacito de quebrar es cuando Dios ya lo disponga. Pero nosotros no debemos estar
dale, que tirando y tirando. No. Cuando veas un asomo de tierrita, es que Dios ya movió algo ahí. Y como sembrador te toca echar la semilla. Pero no serte testarudo de tirar la semilla cuando no ves ni un pedazo de tierra ahí. ¿Sí? Bien, hermano, vamos a... Cita Mateo 8:22. Nos queda para nosotros. No ser testarudos, dejar a los hermanos que no escuchan la palabra, pero le siembras esta semilla y le dices, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien, ahora la semana pasada nos habíamos quedado. ¿Recuerdan la clase o la conversación de la semana pasada, hermanos? ¿En qué se estuvo basado? ¿En qué estuvo basado? ¿Recuerdan? Hablábamos de él, que nuestra prédica, nuestras palabras o nuestro trabajo debe ser de impacto. Amén, hermano. De impacto. ¿Sí? De impacto. Un modo de impacto es decirle, cuando alguien no entienda, por ejemplo, muy bonito el ejemplo que acabamos de hacer, agarrar y tirar unas semillas al piso y decirle, le pregunto, estimado amigo, si no lo conoces, ¿usted cree que esas semillas crecerán aquí? Y él va a decir, te va a decirme las cosas, pero sabemos que lo general va a decir que no. ¿Sí? Por lógica va a decir que no, pero ya estás enlazando una conversación. Recuerden que provocas la conversación, haces un puente para crear la conexión y pasando al lado de él, cierras con una cita. Una estrategia sencilla. Bien, entonces hablábamos de lo grandioso que era nuestro Señor Jesús y cómo hacía las cosas de impacto. Y brevemente hablamos de él, cómo hizo la sanidad al ciego, ¿no? Tiró un esputo al piso, una saliva, y ¡pluc!, sanó al ciego. ¿Qué necesidad tenía que hacer Jesús eso? Era porque todos esperaban de una manera y él siempre hacía las cosas impactando. Tal como debe ser nuestra prédica. Nuestra prédica debe ser de impacto. No lo hagamos saliendo, pensando que le vamos a decir y hablar y eso le va a impactar. No, si no le impactas en los primeros 5 segundos, tenlo por seguro que le va a estar entrando por aquí y le va a estar saliendo por allá. Hermano, una cosa es la técnica, la estrategia, pero otra cosa es el fundamento, ¿sí? Solamente el impacto se utiliza para que nos presten atención, para poder enlazar una conversación. Más lo importante es presentarle correctamente la palabra, en este caso, correctamente el evangelismo. Bien. Vamos a presentar en esta parte, se denomina presentando correctamente el plan de salvación. Una vez que le dijiste, te acercas causando el impacto o haces un sonido o de repente cordialmente con una palabra agradable, algo le tiene que impactar, te presta atención, captas toda su atención, estás preparado para presentarle correctamente el plan de salvación. ¿Sí? Para entender este tema, es importante hacerle entender al evangelizado lo siguiente, 2 puntos. 1, su condición. Hermano, esto lo vamos a repetir la próxima semana. Su condición. Su condición. Cuando alguien está enfermo, ¿cuál es el primer paso para que sane? Para que alguien se sane, tiene que reconocer que está enfermo. Efectivamente, mi hermano. Tenemos que reconocer, el pecador no sabe que es pecador si no reconoce su condición.
Por eso cuando vamos a evangelizar y le dices, oye, hermana Yesarela, que la palabra del Señor, el plan de salvación, y que tú vas a recibir al Señor y vas a tener eternamente la vida eterna. ¿Quieres recibir al Señor? Y Él te va a decir, estoy tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué tendré que recibir al Señor si estoy bien? ¿Para qué quiero la vida eterna si ahorita estoy bien? ¿Se entiende la idea, no, hermano? Lo que tenemos que hacer en este proceso de evangelizar y presentar correctamente el plan de salvación es primero ser incisivo con que el que quiere o al que pretendemos curar con la palabra del Señor, que es la medicina, debemos hacerle entender que está enfermo. Wow. ¿Y cómo le dices, oye, estás enfermo? ¿Estás enfermo? Pues tú estás loco, me ves que estoy atlético, mira cómo corro, mira mi punche, estoy más sano que tú, que mira cómo estás. ¿Ah? Aquí entra a tallar Juan 3, 18, 36. Abramos la Biblia. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos al 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, ¿se dan cuenta que lo maravilloso de esta parte? Esta última partecita dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nosotros, que ya le hemos creído al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ojo, en el Hijo, ¿por qué en el Hijo? Porque fue el Cordero, Él fue el que derramó la sangre, Él fue el que nos justificó. Él, su sangre. Hay poder en la sangre de Cristo. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué significa la ira de Dios que está sobre él? En líneas generales, le corresponde, cuando tú te enojas con alguien, lo mandas a un lugar de tormento, pues, ¿no? El lugar de tormento, el infierno. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Cuando tú a una persona no le haces entender que está en pecado, porque no lo confrontas. El primer tema es confrontarlo. No te debe faltar la autoridad. Por eso que vamos a salir orando de aquí. Sea grande, sea chico, sea alto, sea rubio, sea robusto, sea con voz gruesa, delgada, no te interesa. Tú no ves carne, tú ves espíritus, almas o muertos. Y tú con toda la autoridad que tienes de Dios y que sabes que lo está haciendo esta labor, recuerden que es espiritual, sabemos que llevamos autoridad. Mateo, cuando Jesús resucita y por última vez ve a los 12, les dice, ¿no? Toda autoridad es sobre mí, porque Él había resucitado. Él había vencido y Dios le plació darle toda la autoridad. Le dijo en la tierra, en el cielo y debajo del cielo. Por tanto los mando y le da la gran comisión, que quiere decir que los estaba invistiendo con poder. Por eso, hermano, cuando salgamos a hacer la gran comisión, nosotros estamos siendo investidos con poder. Por lo tanto, no te tiemble mirar al evangelizado que le quieres hablar y decirle, y esa es la técnica de que vamos a aprender. Por eso estamos con las bases. Lo primero que un evangelizador le dice
al potencial evangelizado es hacerle reconocer que está en... El decirle está enfermo es una alusión de repente indirecta, ¿no? Pero para nosotros, exactamente, para nosotros tenemos que saber que él está en pecado. Perfecto, no le digas estás en pecado, pero dile estás enfermo. Él va a decir, no me ve, estoy sano. Y tú le vas a decir por qué razones está enfermo. Sutilmente después le dices, eso es pecado. Tú no estás enfermo, lo que pasa es que tú estás muerto en tus delitos y pecados, le dices. Has pecado. Arrepiéntete de tu condición de pecador. Hay muchos hermanos que yo he visto evangelizar, no le hablan de la condición de arrepentimiento, de su condición de pecado, y luego lo llevan a arrepentirse. No, le hablan de la bondad de la palabra, le hablan de la bondad de la salvación, que está bien, le hablan de lo que es el plan de salvación, que está bien, le hablan de la sangre de Cristo, que está bien, le hablan de lo que le espera en el cielo si acepta al Señor, está bien, pero no lo confrontan. Nosotros debemos siempre hablar, uno, de la sangre de Cristo a aquel que ya entendió su condición de pecador. ¿Sí? La medicina es Cristo, pero no le vamos a dar medicina a alguien que no sabe y que no se cree que está enferma. Cuando nosotros le llevamos a nuestro hijo que está con fiebre, le decimos, Paulita, estás con fiebre, estás caliente. Sí, mamá, tengo fiebre. Vamos a ver qué hacemos. Sí, porque estoy que vuelo, mira que... tiene que aceptar que está con fiebre, que está enfermita, y te va a aceptar la medicina. Pero si esa persona está sana, dale una medicina para la fiebre, ¿te va a tomar la medicina para la fiebre? ¿Qué te va a decir? Que no está enfermo. Y no te va a aceptar la medicina porque ella está sana. Por eso, hermano, es importante, sin temor, enfrentar y confrontarlo con el poder de la palabra. El Espíritu Santo le va a hacer entrar en juicio de sus pecados, de juicio de pecado y de todo lo que guarda en su corazón que ha hecho mal frente al Señor. Tú lo arrinconas a la pared y le dices, ese para nosotros, lo hablo así con pasión para nosotros, ¿ah? No que lo vas a hacer, sino lo tenemos que hacer literalmente, sutilmente, pero para nosotros le hablo con pasión a ustedes, ¿ya? Figurativamente, lo arrinconas a la pared y le dices, estás muerto, arrepiéntete, estás enfermo y si no te curas, puedes morir. Y en ese momento el poder del Espíritu Santo está entrando y va a regoir su corazón. Tú le dices, ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios con todas las cosas. Hoy día, ¿qué es lo primero que has hecho? Bueno, primero he salido y me he ido a comprar a la panadería. ¿Y has orado al dar gracias al Señor? Ay, no. Entonces ya no cumpliste el primer mandamiento. No has puesto a Dios en primer lugar, no le has dado una oración ni un agradecimiento. Y si le sigues preguntando, te va a dar cuenta que está en pecado en muchas áreas. Entonces estás enfermo, necesitas sanar. ¿Me entiendes sutilmente, hermano, cómo estamos diciéndole que está pecando? Mucha gente piensa que solamente haber matado, haber hecho algo drástico contra el Señor o contra los mandamientos del Señor es solamente motivo para decir, Señor, sí, soy pecador. No, no, hermano. Sabemos que en Cristo, sabemos que en esta etapa que nos encontramos, que es la gracia, somos salvos. Es a través de la fe que nosotros somos salvos. Pero ¿qué sucede con esta persona que no va a entender estos temas? Tú le tienes que llevar correctamente, presentarle este plan. En primer lugar, su condición. ¿Sí? Su condición. Confrontarlo y decirle, estás muerto, estás enfermo.
No, dice, no, que mate enfermo. Mira, yo no tomo, yo no bebo, yo no fumo. ¿Cómo voy a estar muerto? Soy bueno. Va a haber eso. A ver, ¿y qué le dice hermana Cintia a ese varón o a esa varona que te dice así? No, yo no fumo, yo no tomo, yo no bebo, yo no bailo, no salgo de mi casa, estoy bien, soy correcto, pero ¿ha orado el Señor el día de hoy temprano? Segundo, a ver, le hago una pregunta, le dice, ¿alguna vez se ha robado algo? Te va, te va a decir, no, ni lo más mínimo. Ah, no, sí, una vez robé un lápiz labial a mi amiga, pero ya le quedaba y era chiquito, te va a decir. ¿Ha robado, sí o no? ¿Qué dicen los mandamientos? Ya pecó. Ya pecó. Y así, hermano, yo les sugiero hacer un ejercicio el día de mañana. El día de mañana, en su familia nomás, háganle esta pregunta. Díganle así. Dime qué dice el quinto mandamiento, nada más díganle así. Jalaos. Después les vas a decir, ¿cuál es el primer mandamiento? Después toque, jalaos también. Aquel que no entiende, aquel que conoce al Señor va a estar en constante pecado. Va a estar en su condición de pecador. Por lo tanto, va a estar enfermo. ¿Sí? No le hables de las bondades de la palabra, de la sangre de Cristo. Porque te va a decir, yo no la necesito porque no estoy enfermo, yo estoy sano. Pero lo tienes que desnudar la condición de enfermedad que tiene a través de las preguntas, de los cuestionamientos que tú les puedes hacer. Esto también va a ir, en la siguiente clase empezamos a hacer la primera técnica. Cómo vamos a confrontar al potencial evangelizado para que acepte su condición de pecador. Hermano, es poquito complicado, lo digo personalmente, hablarle a alguien de sus pecados. Por ejemplo, a alguien que está fornicando, decirle, estás fornicando, eres fornicador. O dos cosas, o ya está preparado para recibir la palabra, o se ofende y te corta el tema y se va. O si no, te dice, ¿sabes qué? Hablemos de otra cosa. Así te va a decir. A nadie le gusta confrontarse sus pecados. Nadie. Solo lo que hemos recibido a Cristo sabemos que podemos arrepentirnos. Cada día sus misericordias son grandes y podemos acercarnos a Él. No nos hace más ni menos pedir perdón y saber que estamos en una condición de pecado, inmediatamente salir de esa condición. Pero el que no conoce a Cristo tiene ese gran problema, que no le gusta reconocer su condición de pecado. Y a uno que está en condición de pecado, que no reconoce que está enfermo, no le puedes ofrecer medicina. Nadie te va a decir, no le puede decir a alguien, ¿sabes qué? Está recontra mal de las vísceras o de tu páncreas, necesitas operarte. Él te va a decir, ¿qué? Si estoy bien, mírame. Estoy bien. Nadie va a recibir una operación de la que no se cree que está mal. Esto es espiritual, hermano. Es espiritual. El pecado es la enfermedad. ¿Correcto? Si tú, esta cita que está aquí, la debemos tener ya como herramienta, ya la debemos tener como una bala para poder disparar al corazón del evangelizado. Porque si tú no le disparas nada, solo vas a estar hablando con tus palabras y lo vas a decir que la iglesia es grande, que la iglesia es bonita, que en la iglesia hacemos juegos, que ha ido Correa Dominical, 20, ahí vamos a estar bonitos, somos felices. Puedo ser feliz en otro lado, te van a decir. Puedo llevar a mis hijos a otro lado. No van a sentir la necesidad de arrepentirse cuando no le confronta su condición. Hay que ser valientes, hermano. Hay que ser valientes. Salir aquí no va a ser llevar volantes y entregar. Es decirle, estás en pecado, estás enfermo, necesitas ser salvo, necesitas ser sano. La medicina la tenemos.
Pero no te va a pedir medicina en la medida que él no reconozca su condición, no entienda que está enfermo, no entienda que está muerto. Entonces olvidémonos, hermanos, de salir y hablar bonito de las cosas del Señor. Las cosas del Señor por sí son bellas y hermosas y poderosas, pero para el que no lo conoce, no le va a interesar. Pero si le ponemos en su condición de pecador, va a entrar en reflexión. El Espíritu Santo lo va a poner a trabajar su corazón y lo va a redagudir para que él diga, ¿qué necesito para salir de esta condición? Cuando él te pregunta, ¿qué necesito hacer? Empiezas a tallar. Viene la segunda parte, que es, le presentas la solución. En esta solución, entre comillas, es la medicina. Primer paso, ¿qué es? Su condición. Su condición. Tenemos que apuntar, hermano, tenemos que apuntar. Venir aquí y no estar apuntando es similar a lo que dijimos en antes, estar tirando la semilla en este piso. No vamos a aprender nada. Estamos viniendo a perder el tiempo. Apuntemos, hermano, esto es lo fundamental. Ya estamos entrando a lo grueso de este trabajo. Cuando salgamos a evangelizar, en primer lugar, a cualquier que vas a hablarle, le tienes que primero, para ti mismo, tienes que saber, primero debo establecer su condición de este varón o de esta varona o de estas personas, su condición. En esa condición es la que ellos están enfermos. La segunda parte es que tú tienes la medicina. Esa medicina es Cristo. Cristo murió por él. Le dices eso. Así de sencillo. Cristo murió por ti. Pero eso ya lo han escuchado. Eso ya lo han escuchado ellos también. Ahora, ¿cómo tú empiezas a decirle y a desarrollarle ese tema que Cristo murió por ti? Por eso, hermano, tenemos que entender cómo obra este proceso. Cómo se desarrolla este acto sobrenatural de que alguien que está muerto pasa a vida. ¿Recuerda la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo? Tenemos que tener en claro algo, hermano. Por más que sepamos la palabra, la manejemos bien, tenemos que entender a dónde tenemos que lanzar la semilla. Tienes que ser preciso quién te está escuchando. ¿Cómo se encuentra esa persona que te está escuchando? Si presta atención, si de repente está haciendo sus cosas y te escucha, si de repente es cortés y te dice un minuto, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser eficaces, eficientes, ser propicios para poder tirar la semilla. En este primer lugar, si te dice 2 minutos, perfecto, no pierdas más tiempo y gástate esos 2 minutos en decirle su condición. Está muerto. Y le preguntas, ¿no? O sea, lo tienes que escarbar, le tienes que decir, hermano, ¿usted es casado? Sí. ¿Por la iglesia? Ah, no, vivo con mi esposa. Ya sabes que está fornicando. Hermano, y si está casado, hermano, ¿y usted cuándo ha sido la última vez que iba a la iglesia? Uy, no hace tiempo. Yo soy católico. Ya sabes. No gastes más tiempo. En un par de segundos ya hiciste un diagnóstico y ya te diste cuenta por dónde puedes tocar a este varón. Y por eso tenemos esa hojita donde tenemos esas citas. Hermano, les recomiendo que nuevamente, el que no lo tiene, podemos hacer copias y para tenerlas. Por eso la semana pasada les di esta hojita donde dice 11 versículos de la Biblia sobre estar muerto en pecado. Hay 11. Hay 11. 1 Timoteo 5:6, que es la última cita de esta hojita, nos dice, más la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerto. Romanos 6:23,
Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos muchas, de acuerdo a las circunstancias con que nos enfrentemos. Si es una joven, si es un adulto, si es una señora anciana, si es un varón, el Espíritu Santo te va a guiar. Pero si tú no tienes en tu espada, está afilada con estas citas, no vas a cortar nada. No vas a cortar nada. Tenemos que tener estas citas, al menos 2. Entonces, al presentar su condición, nuestra segunda etapa de presentar correctamente el plan de salvación es presentar la solución. Condición, solución. Presentar y desnudar su condición y luego ofrecerle y regalarle la solución. ¿Sí? Vamos para esto a lo que es Juan 16, 13 al 15. Amén. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Ahora en 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Podemos saber todas estas citas que le he mostrado, pero ¿cuál sabes que debes utilizar? En líneas generales, el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, hermanos. Solamente ustedes tienen que saber tener el material, tener en su mente, en su corazón y en sus labios qué significa la evangelización y qué herramientas debo tener. Pero es el Espíritu Santo el que los va a guiar. Ustedes no van a hacer. Pero si el Espíritu Santo los va a guiar sabiendo qué cosa, cómo están ustedes. Si no tienes citas, ¿cómo te guía el Espíritu Santo? Mejor no vayas y el Espíritu Santo solo hace el trabajo. ¿Para qué te necesita? ¿Me entiende la idea, hermano? ¿Sí? No se molesten, hermanos, no se molesten, por favor, pero a menos del pecado que son 11 citas, sería ideal saberlas todas. Yo también me voy a esforzar a aprender las 11 para poderlas hablar, hermano, con un lenguaje evangelizador. Nuestra iglesia tiene que respirar evangelismo. Nuestra iglesia tiene que comer evangelismo. Nuestra iglesia tiene que obrar evangelismo. Nuestra iglesia su diálogo debe ser evangelismo. Al salir, todo debe ser evangelismo. Nuestra conversación tiene que ser evangelismo. Y si no tenemos el lenguaje, ¿de qué evangelismo hablamos entonces? ¿Cómo convencemos? ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a convencer, a arguir, si no estamos manejando citas bíblicas? Así que, hermanito, pongámonos ese deseo de esforzarnos y aprendámonos. Como dije la semana pasada, no vamos a salir de este lugar hasta que todos no aprendamos al menos 20 citas de pecado, de salvación y de todo lo que corresponde al plan de salvación del Señor. 20 citas es poco todavía para todo el plan de salvación del Señor. Porque el pastor hace años preparó un material donde había más de 45 citas en el material. 45 citas y más todavía, me atrevo a decir, de todo el plan de salvación. Y aquí solamente queremos tener 20 y ya la necesidad misma nos hará aprender lo demás. Hermanos, tomemos esto de una manera sobrenatural. Yo les aseguro, por la gracia del Señor, que ustedes aprenden esto, van a ver cómo va transformando su vida. Porque aprenderse esto es un esfuerzo, entiendo. Pero ¿a quién le vamos a agradar? A Dios. Porque nos estamos interesando en su negocio. Nos estamos interesando en sus cosas y a Dios le va a agradar. Dios te va a remunerar tu labor. Ténganlo por seguro, hermanos. ¿Sí? Bien. Voy a recapitular un poco. El tema de la semana pasada hablaba de presentar con impacto nuestra prédica, nuestra palabra. ¿Recuerdan? Esta semana
tenemos que presentar correctamente el plan de salvación. No he definido ni hemos definido qué es el plan de salvación todavía. Ojo, estamos hablando solamente del inicio de esto. El primer punto, debe entender la persona que debe aceptar su condición de pecador. Su condición de pecador. Segundo punto, una vez entendido su condición de pecador, él va a decir, ¿y cómo salgo de esta situación? Tú le presentas la solución. ¿Y cuál es la solución? Cristo murió por ti. Listo. Esta noche no quiero que aprendamos más nada, hermano. Si esa gráfica, ese diagrama, lo entendemos y lo asociamos al de la semana pasada, la que viene va a ser más fácil de entender, porque la que viene también vamos a presentar ya los 4 pasos, cómo debemos presentar correctamente. Hay un método de 4 y uno de 5. Ambos lo estudiaremos y de acuerdo a lo que ustedes crean necesario, lo pondrán a disposición en ese momento cuando están frente al evangelizado. No podemos ir con un solo método, no podemos ir con un solo tema. Tienes que tener una variedad al menos corta pero poderosa para enfrentarte al enemigo. Porque recuerden que esto es una guerra espiritual. Acá no estamos saliendo a entregar volantes. Aquí no vamos a salir a jugar. Aquí tenemos que salir a pelear. Porque lo que vamos a hacer saliendo de ahí es arrebatarle al enemigo las almas que él tiene. Él no se va a quedar contento. Él va a arremeter contra tu vida, tenlo por seguro. Va a arremeter tu vida contra tu familia. Va a arremeter contra tu iglesia. Y no vamos a salir a jugar, hermanos, si no, por eso no lo hagamos. Los que están aquí, yo entiendo que tienen ese compromiso, ese amor. Y como hablamos la vez pasada, si no tenemos compasión, no vamos a salir a la acción. ¿Recuerdan, hermanos? Tenemos que tener compasión por las almas, por esas personas que están caminando muertos, tener amor por ellos. Compasión, no se olviden, hermanos. Algo que hace que esto sea agradable y bonito de hacer, que te queme el corazón por hacerlo, es que tengas compasión por las almas. La compasión por las almas te va a llevar a aprender esto para de tal manera que lo hagas de una manera tan eficiente, tan correcta, tan agradable y sabiendo que el Espíritu Santo lo está haciendo y tú no, pero te sientes bien que tú hayas hablado correctamente como Dios lo ha mandado, no como tú crees, no como el hermano Percy dijo, no, ya no hay nada aquí que aprender, todo está escrito en la palabra. Solamente estamos refrescando cómo nuestro gran Maestro Jesús lo hizo con impacto, lo hizo con orden, lo hizo con sabiduría y al que no le entendía lo hizo con parábolas. Es otra técnica que podemos utilizar. El pastor ha repartido del sembrador y habla mucho de por qué Jesús hablaba en dos temas. Hablaba de manera espiritual y hablaba también con parábolas. Y con parábolas era para aquellos que no están entendiendo las cosas de Dios. También, hermano, vamos a tener que aprender a hablar en parábolas. De repente no las parábolas de Cristo, pero las parábolas actuales que podamos hacer entender a los hermanos que no conocen la palabra. Por último, quiero que leamos, para cerrar esta noche, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice, ¿estamos todos, hermanos? A ver, amén, amén, ¿me dicen todos? Amén. Muy bien. Así que, hermanos, amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta cita, hermano,
sintetiza en la razón de esta clase, de este momento y de esta noche. Cuando nos dice aquí, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Hermano, el evangelizado debe saber de una manera perfecta la vida de Cristo. ¿Cómo podemos hablar de alguien si no lo conocemos completamente? Es obligatorio, es fundamental, es vital saber la vida de Cristo. La palabra dice aquí que me propuse saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Eso le dice Pablo a Pablo. Él se propuso saber todo del Señor Jesucristo. Porque él tenía pasión y él quería hablar de este Cordero que por esa preciosa sangre se pudo dar esta cosa redentora, maravillosa, sobrenatural, que es la salvación. Y se propuso saber de Jesucristo todo, desde la A hasta la Z. Porque cuando salgamos a evangelizar, ¿de quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a hablar? De Jesucristo, de nuestro precioso Padre, del Maestro, del Redentor, del Cordero. Y si seguimos definiendo, aquí cuando dice, no, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. La predicación nuestra no va a ser porque hables bonito, tengas buen tono de voz, nada, hermano, nada. Va a ser solamente en el poder del Espíritu Santo y en cuanto tú tengas a nuestro Señor en el labio, sabiendo toda su vida, sabiendo en qué momento hizo esto, en qué momento hizo lo otro. Tú tienes que narrar la vida de Cristo como una serie maravillosa. Le tienes que presentar al evangelizado a ese Dios de maravillas, de luz, de poder, de milagros. Pero para eso tienes que saber su vida. ¿En qué momento sanó? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué circunstancia? ¿Por qué hasta sus prendas tenía poder? Y si ves a una dama que está enferma, hermana, Cristo hizo esto. Ves a otro varón, Cristo hizo lo otro. Alguien que le falta algo, Cristo multiplicó los panes. Tienes que saber la vida de Cristo. Porque esa es nuestra mejor enseñanza. Vamos, esto sí no está en este plan de trabajo, la vida de Cristo. Pero aquí ya nos obliga a nosotros mismos ver la vida de Cristo. Tenemos que saber la cronología, desde dónde empezó, cuáles fueron sus obras, cuáles fueron sus maravillas y cómo termina, cómo inicia y cómo termina según el Evangelio. Según el Evangelio. Sabemos que los Evangelios tienen libros. También hay que aprenderlo. Bien, hermano. Y para cerrar nos dice aquí, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Así te sepas la vida de Cristo, perfecta, de la A a la Z, todos los detalles, e ignoras el poder de Dios a través del Espíritu Santo, tampoco es válido. Una condición es conocer a Cristo y saberlo todo. Pero más que esto, es importante el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Él te va a llevar, como hemos leído aquí, te va a llevar y te va a dirigir. ¿Qué vas a hablar? Pero para eso tú tienes que saberlo. En línea general, hermano, para cerrar, implica la predicación perfecta y correcta. La genuina, la que sana y la que salva, es aquella que lo hacemos con verdadero amor y compasión y que empieza educándonos nosotros mismos en las cosas del Señor. No pretendas hacer un buen trabajo fuera si antes no te has entrenado, si no has estudiado, si no te has perfeccionado. Pero ten fe que tú no lo vas a hacer. Solo dispón tu corazón y es Dios quien lo va a hacer. Solamente tenemos ese compromiso de ponernos a disposición del Señor, de tener ese deseo de que esta iglesia se llene, de ya no ver más estas sillas vacías, de ver multiplicado estos lugares, de ver subido estos pisos. Sí, hermanos, llenemos nuestro corazón de eso para que esto tenga una razón de hacerse. El evangelismo tiene una razón.
La razón del evangelismo es la compasión por las almas perdidas. Bien, hermano. Vamos ahora.